Bienvenidos un dúo Mu S a su canal de confianza, donde el drama y los secretos del mundo del espectáculo turco son nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright en listos y con las palomitas a mano, porque hoy tenemos un bombazo que va a sacudir los cimientos de la farúndula. Como ya abru en el eudo en el título, vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap y que aparentemente teno amu ese fuego interno que la mismísima Estambul en verano. Hoy destaparemos la olla a presión superíndice 3N y analizaremos a fondo unos audios filtrados que revelan la verdadera magnitud de las tensiones que existían entre ellos. ¿Eran tan perfectos como parecían? Copyright secreto se esconduan detrás de sus sonrisas y miradas superíndice 3 plices. ¿Llegaron a las manos? Bueno, no nos adelantemos, que la noche es joven y los audios son jugosos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles que en el canal siempre les traemos la información superíndice 3N Mu S fresca y jugosa, pero con el mayor respeto y profesionalismo posible. Que si todavía no son parte de esta familia, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el chismecito bueno. Vamos a por ello. Bien, empecemos contextualizando un poco para aquellos que se hayan perdido al buen capítulo de esta telenovela de la vida real. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos Mu S populares del momento, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que arrasó superíndice 3 con el rating en Turquía y que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto esa química se trasladó superíndice 3 fuera del set, confirmando lo que muchos fanáticos ya sospechaban: Hande y Kerem eran pareja. Durante su relación superíndice 3N nos regalaron momentos adorables, viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una complicidad que nos sacó a creer en los cuentos de hadas. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales y un ejemplo de amor para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, y poco después Copyright S, la noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja. La separación superíndice 3N fue un baldazo de agua fría para muchos fanáticos, que no podían creer que su pareja ideal se hubiera roto. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, presiones profesionales y, por supuesto, la difícil convivencia que implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Y aquí es donde entran en juego los famosos audios que hoy nos tienen reunidos. Según las fuentes que han filtrado este material, se trata de grabaciones privadas realizadas durante los últimos meses de la relación superíndice 3N de Hande y Kerem, donde se puede escuchar, supuestamente, fuertes discusiones, reproches y acusaciones mutuas. Ahora bien, quiero ser muy clara en este punto: la autenticidad de estos audios no ha sido confirmada al 100%. Hay quienes aseguran que son reales, que fueron obtenidos de manera ilegal y que revelan la verdadera cara de Hande y Kerem. Otros, en cambio, sostienen que se trata de una elaborada falsificación superíndice 3N, creada con el objetivo de dar más o menos la imagen de ambos actores. Nosotros, como canal serio y responsable, no podemos afirmar ni negar la veracidad de estos audios. Sin embargo, lo que podemos hacer es analizarlos desde un punto de vista objetivo, examinando el contenido de las conversaciones y tratando de entender qué copyright pudo haber llevado a la ruptura de esta pareja tan querida. En los audios que circulan por diferentes plataformas y redes sociales, se pueden escuchar, presuntamente, voces muy similares a las de Hande y Kerem discutiendo acaloradamente. Los temas de discusión superíndice 3N son variados, pero algunos de los Mu S recurrentes son los celos, la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas laborales, las presiones de la fama y las diferencias en sus personalidades. En uno de los audios, por ejemplo, se puede escuchar, supuestamente, a Hande reprochándole a Kerem su actitud distante y fría. Le acusa de no prestarle la atención superíndice 3N que necesita y de priorizar su trabajo por encima de la relación superíndice 3N. También Copyright N le reclama por ser demasiado celoso y controlador, y por no confiar en ella. Por otro lado, en otro audio, se puede escuchar, supuestamente, a Kerem quejándose de la inmadurez de Hande y de su falta de compromiso con la relación superíndice 3N. Le acusa de ser demasiado egócu copyright intrica y de no importarle sus sentimientos.
También Copyright N le reprocha por ser demasiado impulsiva y por tomar decisiones sin consultarle. En algunos de los audios Mu-S comprometedores incluso se pueden escuchar, supuestamente, gritos, insultos y acusaciones muy fuertes. Algunos medios han llegado a publicar que incluso se escuchan portazos y otros ruidos que sugieren que las discusiones llegaron a ser muy violentas. Sin embargo, insisto, esto no ha sido confirmado y debemos tomarlo con pinzas. Mu-S ayuda de la veracidad o no de estos audios. Lo que su parece evidente es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem no era tan idílica como nos acuan creer. Detrás de las fotos perfectas y las declaraciones de amor públicas, se escondían problemas, tensiones y diferencias que al final, terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N. Es importante recordar que las relaciones de pareja, especialmente las que se dan en el mundo del espectáculo, son complejas y expuestas a muchas presiones. La fama, el dinero, las agendas apretadas, los celos, la falta de privacidad y la constante exposición superíndice 3N medio tica pueden ser factores determinantes que contribuyan al fracaso de una relación superíndice 3N. En el caso de Ande y Kerem, es posible que todos estos factores hayan jugado un papel importante en su ruptura. Quizás eran demasiado superíndice 3Bs e inexpertos para lidiar con la fama y las presiones de una relación superíndice 3N pública. Quizás tenían personalidades demasiado diferentes y no pudieron encontrar un punto en común. O quizás simplemente el amor se acabó superíndice 3. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Ande y Kerem ya no N juntos, y su separación superíndice 3N ha dejado un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos fanáticos. Ahora, solo el tiempo dirá si estos audios son reales o no, y si tendrán consecuencias para la imagen de ambos actores. Por el momento, tanto Ande como Kerem han optado por guardar silencio y no hacer declaraciones sobre el tema. Sus representantes han negado la veracidad de los audios y han amenazado con emprender acciones legales contra quienes los hayan filtrado. Mientras tanto, la copyright mica sigue creciendo y los fanáticos se dividen entre quienes creen en la veracidad de los audios y quienes los consideran una simple falsificación superíndice 3N. Lo que es cierto es que este escándalo ha puesto en el ojo del huracán a Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, y ha demostrado que incluso las parejas Mu-S perfectas pueden tener sus secretos y sus problemas. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el escándalo de los audios filtrados de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, hemos examinado el contenido de las supuestas conversaciones y hemos tratado de entender cómo copyright pudo haber llevado a la ruptura de esta pareja tan querida. Hemos visto que Mu-S ayuda de la veracidad o no de los audios, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem no era tan idílica como nos acuan creer, y que la fama y las presiones del mundo del espectáculo pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Gracias por acompañarme más menos arme un dúo Mu-S en este viaje por el mundo del chisme y el espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que los audios son reales? ¿Qué copyright opinan de la actitud de Ande y Kerem? ¿Creen que podrán reconciliarse en el futuro? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. *** profundizando en el drama, el escándalo de los audios y el impacto en sus carreras ***. Mis chismosos, pero esperen, que aquí no termina la cosa. Porque el drama de Ande y Kerem no solo se queda en el plano sentimental. No, no, no. Esto tiene consecuencias que impactan directamente en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. ¿Se imaginan el daño que estos audios, sean reales o no, pueden causar en su imagen pública? Es un verdadero terremoto. Vamos a desglosar esto un poquito más. Hande Erçel, una de las actrices más codiciadas de Turquía, con una belleza que derrite glaciares y un talento que la ha catapultado a la fama internacional. Kerem Bürsin, el galán de galanes, con esa sonrisa que enamora y una presencia que llena la pantalla. Juntos, eran una fuerza imparable. Pero ahora, con este escándalo, ¿cómo afectará a sus futuros proyectos?
Para Ande la situación podría ser especialmente delicada. En los audios, si son auténticos, se la escucha con una actitud quizás un poco diva, por decirlo suavemente. Esto podría reforzar ciertos estereotipos que ya existen sobre las actrices jóvenes y exitosas, generando críticas y poniendo en duda su profesionalismo. Los productores, las marcas y los directores podrían pensarlo 2 veces antes de contratarla, imagínense el golpe. Además, este tipo de situaciones personales, aunque no lo parezca, puede impactar en su rendimiento en el set, como concentrarse en un papel cuando tienes toda la prensa encima y tu vida privada es un circo. En el caso de Kerem, el panorama no es mucho más alentador. Aunque en los audios se le escucha con una actitud más controladora, esto podría dañar su imagen de galán romántico y comprensivo. Las fans que lo idealizaban como el novio perfecto podrían sentirse decepcionadas al ver este lado más oscuro de su personalidad. Y al igual que Ande, él también podría enfrentarse a problemas laborales. Las marcas que lo representan podrían reconsiderar su contrato, los productores podrían dudar en darle papeles protagónicos y la prensa podría ser implacable con él en el futuro. Pero ojo, mis chismosos, que no todo está perdido. En el mundo del espectáculo, los escándalos pueden ser un arma de doble filo. Si Ande y Kerem saben jugar bien sus cartas, podrían incluso salir fortalecidos de esta situación. ¿Cómo? Pues con una buena estrategia de relaciones públicas, un discurso honesto y transparente, y sobre todo, demostrando con su trabajo que son profesionales y que están comprometidos con su carrera. Una opción podría ser, por ejemplo, dar una entrevista conjunta donde aclaren la situación, pidan disculpas si es necesario y muestren una actitud madura y reflexiva. Otra alternativa sería enfocarse en proyectos que les permitan demostrar su talento y cambiar la percepción que el público tiene de ellos. Un papel desafiante, una causa social, una obra de teatro. Las opciones son infinitas. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Ande y Kerem tienen millones de seguidores en todo el mundo, y pueden utilizar sus plataformas para comunicarse directamente con ellos, mostrar su lado más humano y cercano, y desmentir los rumores que circulan. Una buena estrategia de comunicación en redes sociales podría ser clave para recuperar la confianza del público y reconstruir su imagen. Asterisco asterisco más allá de los audios, el impacto psicológico y el futuro de la expareja asterisco asterisco. Pero este drama no se limita solo a lo profesional, mis chismosos. También hay que tener en cuenta el impacto psicológico que esta situación puede tener en Ande y Kerem. Imagínense lo difícil que debe ser ver su vida privada expuesta de esta manera, con audios que, supuestamente, revelan sus intimidades y sus problemas de pareja. Es una verdadera pesadilla. La presión mediática, las críticas, los rumores, el escrutinio público. Todo esto puede generar ansiedad, estrés, depresión e incluso problemas de salud mental. Es fundamental que Ande y Kerem cuenten con el apoyo de sus seres queridos, de profesionales de la salud mental y de un buen equipo de relaciones públicas que los ayude a sobrellevar esta situación. Además, hay que tener en cuenta que esta situación puede afectar su autoestima y su confianza en sí mismos. Verse expuestos de esta manera, con sus defectos y sus errores a la vista de todos, puede ser muy doloroso y generar inseguridad. Es importante que Ande y Kerem trabajen en su amor propio y en su autoaceptación para poder superar este bache y seguir adelante. ¿Y qué pasará con el futuro de Ande y Kerem como individuos y como artistas? ¿Podrán dejar atrás este escándalo y seguir construyendo sus carreras? ¿Podrán encontrar el amor nuevamente? ¿Volverán a trabajar juntos en algún momento? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha marcado un antes y un después en sus vidas. Han aprendido una lección importante sobre la fama, la privacidad y las relaciones de pareja. Esperemos que puedan utilizar esta experiencia para crecer como personas y como artistas, y para construir un futuro más feliz y exitoso. Asterisco asterisco conclusión, el chisme, la fama y la realidad asterisco asterisco. En definitiva, mis chismosos, el escándalo de los audios filtrados de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una muestra más de lo complejo y cruel que puede ser el mundo del espectáculo. La fama, el dinero y el éxito pueden ser muy atractivos, pero también tienen un lado oscuro que puede destruir vidas. Es importante recordar que detrás de las fotos perfectas y las declaraciones de amor públicas, hay personas reales con sentimientos, problemas y errores. No debemos idealizar a los famosos ni creer todo lo que vemos en las revistas y en las redes sociales.
La realidad suele ser mucho más complicada y matizada. Y por supuesto, debemos ser responsables con la información que consumimos y compartimos. Antes de creer y difundir un rumor, es importante verificar su veracidad y considerar el daño que podemos causar a otras personas. El chisme puede ser divertido, pero también puede ser muy peligroso. Ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del escándalo de Hande y Kerem. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre el tema. ¿Creen que los audios son reales? ¿Qué opinan de la actitud de Hande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Los leo con mucho gusto. Y por último, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.